Advertencia. En estos vídeos no se pretende hacer apología de ninguna ideología política o religiosa. Todo el material visto en este canal es creado únicamente con fines de divulgación histórica y de entretenimiento. Auschwitz era el campo más grande establecido por los alemanes. Era un complejo de campos que poseía un campo de concentración, uno de exterminio y uno de trabajos forzados. Estaba ubicado cerca de Cracovia, Polonia. El complejo de campos de Auschwitz estaba formado por tres grandes campos: Auschwitz I, Auschwitz II, Birkenau y Auschwitz III, Monowitz. Más de 1 millón de personas perdieron la vida en Auschwitz. 9 de cada 10 eran judíos. Las 4 cámaras de gas más grandes podían contener a 2.000 personas al mismo tiempo. Sobre la entrada al campo había un cartel que decía Arbeit macht frei, que significa el trabajo te hace libre. En realidad, ocurría todo lo contrario. El trabajo se convertía en otra forma de genocidio que los nacionalsocialistas llamaban exterminación a través del trabajo. Las víctimas que se libraban de la muerte inmediata por ser seleccionadas para trabajar eran sistemáticamente despojadas de su identidad individual. Les afeitaban la cabeza y les tatuaban un número de identificación en el antebrazo izquierdo. Los hombres eran obligados a vestir harapientos pantalones y chaquetas a rayas, y las mujeres usaban vestidos de trabajo. Tanto a los unos como a los otros se les daban zapatos o a veces zuecos que no eran del tamaño justo. No tenían ninguna muda de ropa y dormían con la misma ropa con la que trabajaban. Cada día era una lucha por sobrevivir en condiciones insoportables. Los prisioneros vivían en primitivas barracas que no tenían ventanas ni estaban aisladas del calor ni del frío. No había baño, solamente había un balde. En cada barraca había unas 36 literas de madera y los prisioneros dormían de a 5 o 6 en forma transversal en la plancha de madera. Una sola barraca albergaba a 500 prisioneros. El primer campo en el complejo de Auschwitz se abrió en el verano de 1940. Era un campo principal cuya construcción comenzó antes, en abril de 1940, en el área de la antigua base del ejército polaco. Los alemanes nacionalsocialistas eligieron las afueras de la ciudad industrial de Oswiecim para crear un nuevo campo de concentración. Usaron edificios de cuarteles de antes de la guerra como primera base. En el primer año de existencia del campamento, se amplió a unos 40 kilómetros cuadrados. Los prisioneros fueron obligados a la labor de despejar la zona. Inicialmente, el campo iba a ser otra prisión para los combatientes de la resistencia de Alemania, la intelectualidad polaca, personas que eran percibidas como enemigas del régimen nazi. Los primeros transportes procedían del campo de concentración de Sachsenhausen en Alemania, Dachau y Tarnow, en junio de 1940. El campo funcionaba como un campo de concentración en condiciones terribles e inhumanas. Era un lugar de muerte lenta. Desde los primeros meses de 1942, internos de varias naciones fueron transportados al campo de Auschwitz. En octubre de 1941, los prisioneros de guerra soviéticos vinieron aquí. En 1942 se vieron obligados a construir el nuevo campo, Birkenau. En marzo de 1942 llegaron al campo mujeres judías de Eslovaquia. La función del campamento estaba cambiando. Se convirtió en el campo de exterminio más grande y funcionó en el marco de la Operación Reinhardt, cuyo objetivo era aniquilar a la población judía en Europa. En el campo había una cámara de gas y un crematorio. El sótano del bloque 11 de la prisión se utilizó inicialmente como cámara de gas improvisada. Más tarde, se construyó una nueva cámara de gas. Además de eso, también estaba el llamado Muro Negro, donde se llevaban a cabo las ejecuciones. Los prisioneros fueron utilizados en experimentos médicos en el bloque 10, el hospital. En octubre de 1941 se inició la construcción del nuevo campo de Auschwitz. La idea de crear un nuevo campo fue creada por Heinrich Himmler durante su primera inspección de Auschwitz el 1 de marzo de 1941. El campo iba a ser el campo de concentración para los prisioneros de guerra soviéticos. Los alemanes nacionalsocialistas eligieron el área del pueblo Brzezinka, que estaba ubicado en las inmediaciones del campo de Auschwitz. El plan inicial asumía la capacidad total de 100 a 125.000 reclusos, pero sufrió cambios y el número de reclusos llegó finalmente a 200.000.
Todo el campamento cubría el área de 175 acres. El nombre del nuevo campo fue Auschwitz II-Birkenau. El campamento estaba dividido en sectores que estaban rodeados por cercas de alambre de púas electrificadas con torres de vigilancia. En 1941 se ubicaron allí instalaciones de exterminio masivo. Las dos primeras cámaras de gas improvisadas se colocaron en casas de campo. El primero se usó a principios de 1942, el otro a mediados de año. El complejo de 4 gigantescas cámaras de gas y crematorios fue construido a mediados de 1942. El campamento se dividió en 4 segmentos. El cuarto nunca se puso en marcha. El resto fue construido entre 1942 y 1944. El primer segmento contenía 62 cuarteles residenciales en la fase final de su existencia. Había 10 cuarteles que contenían baños y baños, 2 cocinas, 2 baños y 2 cuarteles de almacenamiento. El segundo segmento se dividió en 7 sectores de barracones de madera. Se comenzó a construir el tercer segmento, pero debido al acercamiento del ejército soviético en 1944, la construcción se detuvo. El campo de Auschwitz-Birkenau tenía 2 funciones. Era un campo de concentración con condiciones de vida infrahumanas, donde los presos morían de hambre, esfuerzo extenuante, enfermedades, y era un centro de exterminio directo donde los presos eran asesinados en cámaras de gas. En el campo de Birkenau había varias unidades organizativas separadas que surgieron entre 1942 y 1945. Auschwitz III Monowitz era el tercer campo del complejo de campos de Auschwitz. La decisión de crear un nuevo campo se tomó en diciembre de 1941. Originalmente, el campo fue uno de los primeros y también el más grande de los subcampos de Auschwitz. Conocido como Campo Buna hasta noviembre de 1943, se transformó en el campo Auschwitz III, que constaba de 28 subcampos. El campo 3 se fundó con la iniciativa de la empresa química alemana IG Farben, que intentaba producir caucho sintético. La empresa compró el área de la parte este de Oswiecim y los pueblos de Dwory y Monowitz. Los prisioneros del campo de Auschwitz fueron obligados a construir este otro campo. Estaban nivelando el suelo, cavando zanjas de drenaje, tendiendo cables. El primer transporte de prisioneros llegó al campo en octubre de 1942. En noviembre había 2.000 personas. Los presos trabajaban en condiciones muy duras. Para hacer más eficiente el trabajo de los prisioneros, los capos y los SS los golpeaban. La productividad no estaba satisfecha para los dueños de la empresa. Aunque la baja eficiencia estaba relacionada con el hambre, la dirección de la fábrica parecía no darse cuenta. Afirmaron que el problema podría resolverse con más castigos corporales y violencia. El número cada vez mayor de reclusos fue la razón de una importante mortalidad en el campo. ¿Cómo era la vida en Auschwitz? Los prisioneros siempre tenían hambre. La comida consistía en sopa aguada hecha con carne y verduras podridas, un poco de pan, algo de margarina, té o una bebida amarga parecida al café. La gente, debilitada por la deshidratación y el hambre, contraía fácilmente las enfermedades contagiosas que se propagaban por el campo. Algunos prisioneros realizaban trabajos forzados dentro del campo en la cocina, o como peluqueros, por ejemplo. Las mujeres solían clasificar las pilas de zapatos, prendas y otras pertenencias de los prisioneros que se enviaban a Alemania para que se usaran allí. Los depósitos de almacenamiento de Auschwitz-Birkenau, ubicados cerca de 2 crematorios, eran llamados Canadá, porque los polacos consideraban que ese país era un lugar de muchas riquezas. En Auschwitz, como en cientos de otros campos del Reich y la Europa ocupada donde los alemanes usaban personas que realizaban trabajos forzados, los prisioneros también eran empleados fuera de los campos, en minas de carbón y canteras, y en proyectos de construcción, en excavación de túneles y canales. Bajo la supervisión de guardias armados, sacaban con palas la nieve de las rutas y limpiaban los escombros de las vías y las ciudades atacadas durante asaltos aéreos. Una gran cantidad de personas que realizaban trabajos forzados con el tiempo fueron usadas en fábricas que producían armas y otros productos que sostenían el esfuerzo bélico alemán. Muchas empresas privadas como IG Farben y Bavarian Motor Works, BMW, que producían motores de automóviles y aviones, buscaban ávidamente el uso de prisioneros como fuente de mano de obra barata. Escaparse de Auschwitz era casi imposible. Había cercas electrificadas de alambre de púas que rodeaban el campo de concentración y el centro de exterminio. Los guardias, apostados en las numerosas torres de vigilancia, estaban equipados con ametralladoras y rifles automáticos. Las vidas de los prisioneros estaban bajo el completo control de los guardias, quienes por capricho podían infligirles crueles castigos.
Los prisioneros también eran maltratados por otros prisioneros que eran elegidos para supervisar a los demás a cambio de favores especiales de los guardias. Los primeros prisioneros vivían en antiguos cuarteles del ejército polaco. Había edificios de ladrillo de 2 plantas y de una sola planta. En los años siguientes se construyeron nuevos bloques. 28 bloques de 2 pisos tenían habitaciones grandes arriba y habitaciones pequeñas abajo. En un bloque se colocaron alrededor de 700 prisioneros. Pero este número es un número inicial de reclusos en cada bloque. En realidad, todos los bloques estaban siempre superpoblados. El número de presos llega a 1200. Al principio dormían en piso de tierra, sobre colchones rellenos de paja. Más tarde aparecieron las literas o camas de 3 niveles. Originalmente no había luz eléctrica, agua, instalaciones sanitarias en los bloques. Los cuarteles no tenían calefacción. Los presos sacaban agua de un pozo. Y más tarde se instalaron lavabos con inodoros, urinarios, lavabos. Sin embargo, en proporción al número de presos, la capacidad de estas instalaciones no era suficiente. Los reclusos andaban sucios por el campo. Las epidemias y las enfermedades contagiosas surgieron con mucha frecuencia. Las ratas y los piojos estaban a la orden del día. En 1943 se construyeron baños termales que no mejoraron las condiciones de vida, porque allí las posibilidades de baño eran limitadas. Además, los presos tenían que caminar desnudos hasta los baños sin importar el clima. Causó muchas muertes. Los presos recibían 3 comidas al día, por la mañana, al mediodía y por la noche. La primera comida consistió en solo medio litro de café o té sin azúcar, la segunda comida, 1 litro de agua con algunas verduras, y la tercera, 300 gramos de pan negro, 25 gramos de salchicha / margarina / o una cucharada de queso, mermelada. El valor nutricional total era demasiado bajo para cubrir las necesidades de los presos, por lo que padecían hambre. Sus organismos estaban siendo destruidos por falta de nutrición. Los reclusos que sufrieron deterioro orgánico fueron llamados Muselmann y fueron enviados a cámaras de gas. El orden del día en el campo de concentración de Auschwitz estaba estrictamente establecido. Los presos fueron despertados por un gong muy temprano. Tuvieron tiempo de arreglar sus habitaciones, lavarse, tomar café o té y luego salieron corriendo a la plaza de paso de lista. Después de eso, se reunieron en grupos de trabajo y marcharon en los lugares de trabajo. Trabajaban más de 10 horas por día. Algunos prisioneros no sobrevivieron al trabajo pesado. Tuvieron un descanso para almorzar al mediodía. Su trabajo terminó en el pase de lista vespertino. Luego tuvieron la cena y algo de tiempo libre hasta las 9 de la noche. Los reclusos no trabajaban los domingos y festivos, pero tenían que arreglar su vivienda o limpiar su ropa. Inicialmente, los judíos no eran un grupo importante de prisioneros. Por ejemplo, en los primeros transportes de presos a Auschwitz, entre 1000 prisioneros polacos, había unos 21 judíos. Todo cambió en 1942, cuando la Operación Reinhardt, como parte de la solución final a la cuestión judía, comenzó a ponerse en práctica en los campos nazis alemanes. Los transportes más grandes de 430.000 judíos fueron de Hungría. 300.000 judíos vinieron de Polonia, 73.000 de Bohemia, Moravia y Eslovaquia. También había judíos de Francia, Holanda, Grecia, Yugoslavia, Noruega y otros países europeos. Para los alemanes nacionalsocialistas, la vida de los judíos era la menos valiosa. De entre el resto de prisioneros, los judíos fueron tratados con la mayor crueldad y despiadada. El alto % de los prisioneros judíos fueron enviados a una empresa penal. Sufrieron los peores malos tratos. Entre 1942 y 1944, el campo de concentración de Auschwitz se convirtió en uno de los campos de exterminio más grandes del mundo. Junto con la implementación de la acción Solución Final, los prisioneros judíos comenzaron a ser asesinados en cámaras de gas. La mayoría de ellos fueron enviados directamente a las cámaras de gas después de su llegada al campo. Entre las víctimas a menudo se encontraban figuras de la élite intelectual. Parte de los judíos fueron clasificados como capaces de trabajar y enviados a los subcampos o campos del Tercer Reich, donde fueron obligados a realizar trabajos esclavos. En 1942, los judíos constituían la mayoría de los prisioneros. La mayoría de ellos murieron en Auschwitz o durante el transporte a otros campos. Los judíos pasaron por la selección que fue realizada por los médicos del campo. Los médicos de las SS decidían quién podía trabajar y quién no. Estos judíos que no estaban en condiciones de trabajar eran enviados a cámaras de gas o asesinados con una inyección letal de fenol en el corazón.
La máquina de muerte de la Alemania nazi incluía campos de tránsito donde se retenía a los prisioneros y donde esperaban una decisión sobre su destino, trabajo o cámara de gas. El destino de los llamados judíos de tránsito fue mucho peor. No fueron asignados a ningún campamento. Holocausto es una palabra griega que significa sacrificio por fuego y se refiere a la persecución sistemática de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes nazis consideraban a los judíos una raza inferior que debía ser aniquilada. En opinión de los alemanes nazis, su vida no fue significativa. Otras naciones como los romaníes, gitanos, los eslavos y otras personas discapacitadas, los homosexuales, los testigos de Jehová, también fueron objeto de asesinatos en masa. Inicialmente, los judíos constituían un pequeño número de prisioneros en el campo de Auschwitz. Los transportes masivos de judíos comenzaron en 1942, junto con la implementación de un nuevo proyecto de solución final a la cuestión judía. Su objetivo era el exterminio de los judíos. El plan era aniquilar a 11 millones de judíos europeos y el campo de Auschwitz jugó un papel clave en este proceso. Era un lugar de exterminio. Durante unos 5 años, más de 1 millón de personas fueron asesinadas. Auschwitz se convirtió en un símbolo del genocidio nacional socialista. Antes de que comenzara el exterminio de judíos a gran escala, los experimentos de preparación para el exterminio masivo en cámaras de gas se llevaron a cabo con prisioneros de guerra soviéticos y polacos enfermos del 3 al 5 de septiembre de 1941. Las primeras estructuras en el campo de Auschwitz designadas para el exterminio masivo fueron las cámaras de gas provisionales, en granjas especialmente adaptadas fuera del campamento. En las cercanías se ubicaron barracones para desvestirse. Fueron retirados en 1943 después de que se pusieran en funcionamiento nuevas cámaras de gas. 4 grandes cámaras de gas y crematorios operaron desde marzo y junio de 1943. 2 de ellos estaban situados bajo tierra. 2.000 personas podrían morir al mismo tiempo. Se decía que 4.416 presos por día podían ser asesinados en 4 cámaras de gas, pero en realidad la cifra era superior a unos 8.000. Antes de enviar a los prisioneros a las cámaras de gas, los reclusos tenían que pasar por una selección de niños, hombres y mujeres. Luego, fueron desvestidos y desvestidos en salas especiales de crematorios. Los prisioneros no sabían lo que les esperaba. Les dijeron que iban a la sala de desinfección y baño. Fueron asesinados con ciclón en cámaras de gas. Los cuerpos de los presos eran quemados en fosas comunes, piras o en los hornos crematorios. Les cortaron el cabello y les quitaron el trabajo dental y las joyas. Los huesos fueron reducidos a polvo. Junto con el acercamiento del ejército soviético, comenzó la liquidación de las pruebas del crimen. El crematorio 1 y la cámara de gas se retiraron del uso en 1943. Los crematorios 2 y 3 se desmantelaron parcialmente en 1944 y en 1945 se desmantelaron por completo. El crematorio 4 fue destruido durante el motín de 1944. El crematorio 5 fue volado en enero de 1945, un día antes de la liberación del campo. En julio y agosto, el Ejército Rojo se acercó a la línea Vístula-Wisłoka, ubicada a unos 200 kilómetros de Oswiecim. Los alemanes se vieron obligados a tomar medidas de evacuación y liquidación. En septiembre, octubre y noviembre de 1944 se llevaron a cabo acciones especiales de liquidación de testigos presenciales judíos del exterminio. Trabajaban en los crematorios y cámaras de gas. El exterminio masivo de judíos en las cámaras de gas terminó en noviembre de 1944. En octubre de 1944, el motín del Sonderkommando hizo estallar el crematorio 4, que resultó dañado. Los rebeldes recibieron disparos durante la acción o fueron asesinados después del motín. El crematorio 4 fue completamente destruido a finales de 1944. Las fosas llenas de cenizas humanas fueron liquidadas a fines de 1944, así como registros como archivos, listas de prisioneros, listas de nombres de judíos enviados a Auschwitz. A mediados de enero de 1945 comenzaron las evacuaciones. 65.000 prisioneros fueron evacuados a plantas industriales en el Reich. Del 17 al 21 de enero, los alemanes decidieron las llamadas marchas de la muerte de aproximadamente 50.000 prisioneros fuera de Auschwitz y sus subcampos. Los prisioneros se formaron en columnas, se dirigieron principalmente al oeste, a través de la Alta y la Baja Silesia. La marcha más larga fue de 200 kilómetros, desde Jaworzno hasta el campo de concentración de Gross-Rosen.
Se suponía que solo los presos sanos iban a las marchas. De hecho, muchos reclusos débiles y enfermos se ofrecieron como voluntarios para que no los mataran. Durante las marchas, muchos prisioneros que no podían ir más lejos eran asesinados por guardias de las SS o morían de fatiga y delgadez. Muchos prisioneros fueron asesinados en masacres que tuvieron lugar a lo largo de las rutas de evacuación. En esas rutas, muchos lugareños ayudaban a los presos dándoles agua o comida. Después de la guerra, fueron honrados con la medalla Israel Righteous Between the Nations of the World.